Bueno, el día de hoy vamos a ver calor. ¿Qué es el calor? ¿Listo? Bueno, el calor se define, o mejor, se simboliza con la letra Q. Esa Q normalmente mayúscula, aunque algunas veces se puede utilizar una letra minúscula. Eh, Existen varias clases de calor, pero primero definámoslo. El calor es un flujo. Tiene que ser muy claro. El calor es un flujo. En realidad, mucha gente le pregunta a uno qué es calor y no sé, casi que es muy difícil definirlo. ¿Por qué? Porque uno se queda con el pensamiento popular de que calor es cuando la temperatura mía está alta. O calor es cuando el sol está o el cielo está muy despejado y entonces hay mucho sol. Eso no es calor, ¿cierto? Aunque popularmente yo digo, si hay una temperatura alta, uy, qué calor, ¿cierto? Pero en realidad el calor es un flujo entre dos lugares o entre dos sustancias. Suponga, suponga que yo tengo dos sustancias pegadas una de la otra, estas dos sustancias, ¿cierto? Y esta sustancia está a 0 grados centígrados. Está fría, ¿cierto? Y esta sustancia está a menos 10 grados centígrados. Los dos están fríos. Uno no puede decir que allí hay calor. No, está frío. Sin embargo, la sustancia más caliente, que es la que está a 0 grados centígrados, le transfiere calor a la sustancia que está más fría, la que está a menos 10 grados centígrados. En realidad eso es el calor. El calor es un flujo desde la sustancia que está fría hacia una sustancia, perdón, desde la sustancia que está más caliente hacia la sustancia que está más fría. Aunque las dos estén, de acuerdo a mí, más frías. Las dos están frías, pero hay un flujo de calor porque existe una diferencia en la temperatura. Si hay una diferencia en la temperatura, hay flujo de calor. Bueno. El flujo de calor se permite o se impide. O sea, si las dos sustancias están en contacto, suponga las dos sustancias están en contacto, pero esta pared es adiabática, por más que aquí sea 0 grados centígrados y aquí 1000, aquí no hay flujo de calor, porque la pared es adiabática. Aquí lo que estoy haciendo es impidiendo el flujo de calor, ¿sí o no? Bueno, pero eso no es lo que estamos estudiando, simplemente quería explicar. Vamos a estudiar dónde hay flujo de calor. Entonces, calor Q. Existen dos clases de calor. Uno que se llama calor sensible. El calor sensible, que lo defino o lo simbolizo como QS, Q sensible. Ese calor sensible es un calor que sirve para aumentar la temperatura de una sustancia. Si usted utiliza el calor para aumentar la temperatura, entonces ese calor se llamará sensible. Y tiene una fórmula. Calor sensible es igual a masa por algo que se llama capacidad calórica, o en realidad este es calor específico, por delta T, el cambio de la temperatura. O sea, ese calor está causando un cambio de la temperatura. Enseguida les defino el calor específico. Ese calor necesario para calentar una sustancia se llama calor sensible. Existe otro calor, se llama calor latente. Este calor es más difícil de definir. Lo defino como QL. Ese calor latente es el calor necesario para que una sustancia cambie de estado. Póngame mucha atención que esto es difícil de explicar. Entonces, para que le pongan mucha atención. Supongan que yo tengo un vaso con agua, ¿cierto? El vaso con agua
o agua en una olla, en un envase, ¿cierto? Y yo lo caliento, ¿cierto? ¿Qué pasa en la realidad? Las moléculas empiezan a calentar, pero resulta que aunque no haya llegado al punto de ebullición, algunas partículas se escapan. O sea, el agua se está evaporando, ¿sí? Eso pasa en la realidad, pero estudiar eso es muy difícil. O sea, saber cuántas partículas se evaporaron y por qué se evaporaron, qué hizo ese calor para que se evaporaran, es un poco difícil de explicar. Entonces, ¿qué se hace? Se estudia el sistema como si fuera ideal. Entonces vamos a estudiar el calor como si solo se evaporara, esa sustancia solo se evaporara cuando llegara al punto de ebullición. Para el agua, suponga que esto es agua, para el agua el punto de ebullición es 100 grados centígrados. O sea, vamos a imaginar que el agua solo se empieza a evaporar cuando llegue a 100 grados centígrados. Aunque sabemos que en la realidad no pasa eso. Pero entonces vamos a hacer eso. Entonces, ¿yo qué hago con el agua? Cuando yo estoy calentando. Suponga que yo tengo agua a 80 grados centígrados. ¿Cierto? Entonces yo tengo, vamos a graficar aquí. Mire lo que sucede. Esto se llama temperatura y esto no. Esto que sea el calor. El calor gastado. Esto que sea el calor gastado. Y esto que sea la temperatura. ¿Sí? Suponga que yo tengo agua a 80 grados centígrados. Está aquí. 80 grados centígrados. Y yo le empiezo a agregar calor. ¿Qué sucede cuando le agrego calor? Aumenta la temperatura. O que es importantísimo que usted entienda, cuando se aumenta calor, perdón, cuando se agrega calor, se aumenta la temperatura. Cuando se extrae calor, disminuye la temperatura. Esto es lógico lo que estoy diciendo. Pero cuando usted va a hacer el ejercicio, tiene que tener claro eso. Si agrego calor, aumenta la temperatura. Si le quito calor, disminuye la temperatura. Entonces yo le empiezo a agregar calor. No sé, lo pongo en una estufa, esto es una olla con agua, lo pongo a calentar. Eso, este triangulito significa que lo estoy calentando. Entonces le estoy agregando calor. ¿Qué sucede con esa temperatura? Empieza a aumentar, aumentar, aumentar. O sea, 81, 82, 83. Y resulta que llega a 100 grados centígrados. Aquí. Como no ha pasado el punto de ebullición, esta agua aquí se encuentra líquida. Y eso tiene que tener claro, lo tiene que tener claro usted. Esa agua aquí está líquida. O sea, yo lo caliento hasta que el agua líquida llega a 100 grados centígrados. Todavía no se ha evaporado ni una gota, ni una molécula de agua. Resulta que el calor que le agrego cuando ya llega a 100 grados centígrados no aumenta temperatura. Ese calor, yo le sigo aumentando, yo le sigo agregando calor. Y agrego calor, y agrego calor, y agrego calor. Pero resulta que la temperatura no se aumenta. Mire que la temperatura sigue siendo 100. Pero ya las moléculas empiezan a evaporarse. ¿Sí? Para eso necesitaría un envase tapado. Porque el agua empieza a evaporarse y se empieza a acabar. ¿Cierto? Se empieza a acabar. Y llegará un momento donde ya no tengo sino gas, puras moleculitas de gas, a 100 grados centígrados. Y todo este calor, desde aquí hasta aquí, ese calor se llama calor latente. Y en este caso, de evaporación. ¿Para qué sirvió ese calor? Para evaporar la sustancia. El calor lo que hizo fue evaporar esa sustancia, convertirla a gas. Después de que esté gaseosa a 100 grados centígrados, porque aquí estaba líquida a 100 grados centígrados, aquí ahora está en forma de gas.
Si le agrego otro poquito de calor, ¿ella qué hace? Empieza a aumentar de nuevo la temperatura. Y yo podría llevarla, no sé, 110, 120, 130 grados centígrados. Es muy importante que usted entienda esto. Esto sucede en el punto de ebullición, pero también puede suceder en el punto de fusión. Profe, Dígame, hermano. pero entonces cuando supera ya el punto de ebullición ya no pasaría a ser calor sensible. Claro, qué bien, qué bien. Ya en este lugar ya no será calor latente, porque el calor latente solo es desde acá hasta acá. Ya el resto es calor sensible, porque ya hay un cambio de temperatura. Ya estoy aumentando la temperatura. Tienes razón, Oscar. Así es. Entonces empieza a aumentar la temperatura. Y es calor sensible. Entonces, calor sensible, aumento de temperatura, por ejemplo, acá. Y calor sensible, aumento de temperatura acá. Pero acá no hay cambio de temperatura. Aquí la temperatura sigue siendo 100, 100, 100, 100, 100, desde que empieza a evaporarse hasta que la última molécula es evaporada. El gasto de calor se genera solo en el cambio de estado. Entonces, vamos a organizar. Esta gráfica la hacemos después para explicar bien. Entonces, ¿qué sucede? El calor latente será, entonces, la masa por algo que se llama el L de evaporación, si estamos hablando de el punto de ebullición. O QL será M por L de fusión, si estamos hablando del punto de fusión. Hay dos calores para el calor latente. Si es fusión, calor latente de fusión, y si es evaporación, calor latente de evaporización. Bueno, el calor necesario para evaporar, QL, será la masa multiplicado por algo que se llama el calor latente. Este calor latente también lo llamamos calor latente aquí. Pero este es una constante. Es una constante y depende de cada sustancia. ¿Listo? Bien, vamos a hablar de ese calor latente y de esa calor específico. Bien, calor específico. Que algunos confunden el calor específico con la capacidad calórica. La capacidad calórica es la capacidad que tiene una sustancia para absorber o eliminar calor. Esto es muy teórico. Esta clase de hoy es muy teórica. Es importante que la entiendan. Cada sustancia tiene una capacidad calórica, una capacidad para absorber o para eliminar calor. O sea, no es lo mismo calentar alcohol que calentar gasolina. No es lo mismo. Aunque los dos se pueden calentar. Pero la cantidad de calor que necesito para calentar uno o el otro es diferente. Cada sustancia tiene una capacidad diferente para atraer o absorber el calor. Le voy a explicar muy sencillo. Si usted en este momento busca algún metal y algún pedazo de madera y usted los toca ambos, usted podría decir que el pedazo de madera está más frío que el pedazo de metal está más frío que el pedazo de madera, pero no es así. Como todos dos están al ambiente, los dos tienen la misma temperatura, pero cuando yo los toco, uno de ellos absorbe calor más fácilmente de mi mano y por eso yo lo siento frío. ¿Qué sucede cuando yo cojo un cubo de hielo? ¿Por qué lo siento frío? Porque el cubo de hielo absorbe calor de mi mano. Eso es lo que empieza a hacer el cubo de hielo, absorber calor de mi mano. En realidad, cualquier sustancia que yo toque que esté más fría que yo, esa sustancia absorberá calor de mí. Si lo estoy tocando con la mano, entonces absorberá calor de mí. Yo toco el tablero y lo siento frío. No es porque esté frío en realidad, no, en realidad está a la temperatura ambiente. Pero cuando yo lo toco,
esa sustancia empieza a absorber calor. Hay algunas sustancias que absorben calor más rápido que otras. Si usted toca un pedazo de metal, usted siente que el metal es más frío. O sea que el metal tiene una capacidad calórica, una capacidad de calentarse más rápido, o sea, de absorber calor más rápido. Pero la madera no tanto. Si yo toco un pedazo de madera, sí la puedo sentir fría, pero no tan fría como el metal. Entonces, la capacidad calórica es la capacidad que tiene una sustancia para absorber calor. El calor específico tiene que ver con la capacidad calórica, ¿cierto? ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de calor, lo voy a escribir, cantidad de calor necesaria para calentar 1 kilogramo de sustancia, y elevar esa sustancia, su temperatura en 1 grado centígrado. Que como le digo, las sustancias tienen una capacidad calórica diferente o un calor específico diferente, efectivamente. Hay algunas sustancias que yo necesitaré mucho calor para que ese kilogramo de sustancia aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Y hay otras que será fácil aumentar esa sustancia, ese kilogramo de sustancia, aumentarlo en 1 grado centígrado. Entonces, esa diferencia de calor la viene dando el calor específico. El calor específico se define, o mejor, se simboliza con una C minúscula. Entonces, esa cantidad de calor necesaria para que una sustancia aumente su temperatura, en realidad es 1 kilogramo de sustancia, aumenta en 1 grado centígrado. Esto está tabulado, existen unas tablas, ya hay unas personas que hicieron unos estudios dependiendo de la sustancia, y eso es lo que quiero que ustedes averigüen, esos calores específicos para diferentes sustancias. Si usted tiene alguna duda sobre eso, me puede consultar en el blog para que le sea más claro. Entonces, esa capacidad, ese calor específico está tabulado y dependiendo de cada sustancia yo la puedo utilizar para hallar el calor sensible. Vamos con calor latente. El calor latente. ¿Qué es el calor? ¿Para evaporar o para fundir? ¿Listo? O para... observen los dos cambios de estado. De líquido para pasar a sólido se llama solidificación, ¿cierto? Y de sólido para pasar al líquido se llama fusión, ¿cierto? Cuando yo necesito pasar sólido a líquido, el calor lo agrego, ¿cierto? O sea que L, que sería de sólido a líquido, L de fusión, tendrá que ser positivo, porque lo estoy agregando a la sustancia. ¿Sí? Escribo aquí. LF tendrá que ser positivo, porque se lo estoy agregando a la sustancia. Ahora, cuando voy de líquido a sólido, estoy solidificando. Para ir de líquido a sólido, yo quito calor. O sea que LF tendrá que ser negativo. Ojo que en la tabla no está negativo ni está positivo. En las tablas está solamente el calor latente. Yo le pongo el signo de acuerdo a lo que estoy haciendo. Ahora, póngale cuidado porque esto es importante. Esto suena chistoso, pero si yo tengo una sustancia líquida, suponga agua, vamos a pensar en agua. Yo tengo agua líquida y la quiero solidificar. ¿Dónde la pongo? ¿En el microondas o en la nevera? Pues en la nevera. O sea, todos deberían responder de una, en la nevera. Entonces, si yo tengo una sustancia líquida y la quiero llevar a sólida, la meto a un refrigerador. Un sitio donde le quiten calor. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo una sustancia sólida y la quiero volver líquida,
¿La pongo en el refrigerador o la meto al microondas, al horno? Pues al horno. O sea, la tengo que meter al horno para agregarle calor. Si está sólida, le agrego calor y se vuelve líquida. En el caso pues del agua es muy fácil porque a temperatura ambiente el agua se vuelve sólida, perdón, se vuelve líquida solita. O sea, yo dejo un cubo de hielo encima de la mesa y al rato vuelvo y ya está líquida. Porque el ambiente está más frío que eso, ¿cierto? El ambiente sería el horno, lo que le proporciona el calor para derretirse. Eso tiene que estar claro en usted, ¿listo? Para hacer una fusión, o sea, de sólido a líquido, el calor latente es positivo. Yo le agrego calor a la sustancia. Suponga que tengo un cubo de metal. Suponga que yo tengo un cubo de metal. ¿Listo? Si yo tengo un cubo de metal, ese metal se vuelve líquido cuando yo le agregue suficiente calor para fundirlo. El EF es positivo. Pero si yo tengo el metal líquido, yo tengo que extraerle calor, o sea, meterlo al refrigerador para que se vuelva sólido otra vez. Bueno, esas son las dos partecitas de calor. ¿Sí? Importante que lo entienda como el calor, masa, por el calor específico, por el cambio de temperatura. Y el calor latente, que hay dos, calor latente de vaporización, que sería masa por L de vaporización, o el calor latente de fusión, que sería masa por L de fusión. ¿Sí? A este calor se le llama latente, aunque es el calor necesario para fundir o para solidificar. Y este calor se le llama latente, aunque es el calor necesario para vaporizar o evaporar, o el calor para licuar, o sea, volver líquido. Vaporización, fusión. Recuerde que es positivo o negativo dependiendo si va de un estado a otro o se devuelve. ¿Listo? Bueno, muchachos, con esto terminamos. Acuérdense de suscribirse a mi canal y de darle like al video.